Buenas noches para usted, para la mesa directiva. Buenas noches a los honorables diputados y diputadas. Buenas noches a los ciudadanos que nos acompañan esta noche en las barras y buenas noches a los tolimenses que siguen esta sesión a través de los medios digitales. Señor presidente, lectura de asistencia para verificación del quórum. Beltrán Amortegui Juan Guillermo. Presente, secretario. Buenas noches a los funcionarios del gobierno departamental y a los compañeros. Duarte Mesa Yesid Esteban. Escandón Castellanos Brian Alfonso. Ferro Lozano Felipe Andrés. Molina Correcha Giovanni Eduardo. Presente. Ferro Lozano Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Mora González Edna Carolina. Morato Ortiz Julio César. Buenas tardes a todos, presente. Ortiz Monroy Mauricio. Muy buenas noches a todos, presente. Otálora Arias Abel. Presente, secretario. Porras Barrero Yuli Esperanza. Muy buenas noches para todos, presente. Reyes Giraldo Milton Fernando. Muy buenas noches, presente, secretario. Reyes Rodríguez Carlos Arturo. Presente, presente, presente. Sánchez Stephanie Lucía. Muy buenas noches para todos, presente. Tocora Lozano Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, para todos los honorables diputados y diputadas y hoy en especial para todas las ciudadanías libres del departamento del Tolima. Presente, señor secretario. Urrea Amaya Harold Fernando. Muy buenas noches para todos los compañeros. Saludo a la mesa directiva, secretario. Saludo especial a nuestra secretaria de Hacienda, los funcionarios de la gobernación que nos acompañan. Presente, secretario. Señor presidente, de conformidad a lo establecido en nuestro reglamento interno de la Asamblea Departamental del Tolima, le informo que hay quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, secretario. Se le informa a la plenaria que hay quórum decisorio y deliberatorio. Secretario, sírvase leer el orden del día y para ponerlo a consideración. Orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima, a realizarse de manera presencial en el recinto de la corporación el día de hoy, martes 10 de marzo de 2026. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, sustentación del informe fiscal y financiero con corte a diciembre de 2025 por parte de la doctora Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda. Cuarto, proposiciones y varios. Después de ser leído el orden del día, se pone a consideración el orden del día. Sigue en consideración. Aviso que va a cerrar. Queda cerrado. ¿Lo aprueban, diputados? Aprobado el orden del día. Siguiente punto, secretario. Lectura de correspondencia. Informo, señor presidente, que no existe correspondencia sobre la mesa para ser leída. Siguiente punto, secretario. Sustentación del informe fiscal y financiero con corte a diciembre de 2025 por parte de la doctora Carol Andrea Páramo García, secretaria de Hacienda.
Gracias, secretario. En este punto, un saludo muy especial a la doctora Carol Andrea Páramo, secretaria de Hacienda Departamental. Hoy la Secretaría de Hacienda del Tolima presenta el informe fiscal y financiero correspondiente al cierre del tercer cuatrimestre de la vigencia fiscal 2025, que corresponde al 1 de enero al 31 de diciembre, en cumplimiento de lo establecido por las ordenanzas 020 del 2004 y 014 del 2017, que regulan el control político al gobernador y a los servidores públicos. El informe expone de forma comparativa esa información financiera en millones de pesos y analiza el contexto macroeconómico internacional, nacional y regional que influyó en la economía durante el año 2025. Tiene la palabra doctora Carol Andrea Páramo para este informe. Permítame, señora secretaria, dejar expresa constancia de la comparecencia. de sorteos ordinarios y extraordinarios
teniendo un presupuesto definitivo de 63.713 millones de pesos, una ejecución de 60.666 millones de pesos, 95% de ejecución frente al año inmediatamente anterior, tuvimos un mayor recaudo del 10%. Con relación a los impuestos indirectos, contamos con el impuesto de registro, el impuesto de loterías foráneas, el impuesto al degüello de ganado mayor, impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, sobretasa a la gasolina, tasa pro deporte y recreación y estampillas. Tuvimos un presupuesto definitivo de 311.137 millones, con un recaudo de 324.948 millones, un 104% de ejecución. Comparado con el año inmediatamente anterior, obtuvimos un mayor valor recaudado del 8%. Siguiente, por favor. Bueno, traemos el comportamiento histórico del recaudo de ICLD desde el año 2022. En el año 2022 contamos con 213.593 millones de pesos recaudados. En el año 2023, 226.918 millones de pesos recaudados. En el año 2024 obtuvimos un recaudo de 246.211 millones de pesos y en el año 2025 cerramos con 265.063 millones de pesos. Esto obedece a todas las estrategias de recaudo que se vienen realizando desde la Secretaría de Hacienda. En impuestos sobre vehículos automotores, cerramos con una ejecución del 94% de un presupuesto definitivo de 62.091 millones de pesos. Recaudamos 58.513 millones, 10% más de lo que recaudamos el año inmediatamente anterior. Esto obedece en gran parte al aumento de pagos por parte de los contribuyentes, también a la acogida de los diferentes descuentos que se vienen autorizando por parte de la Asamblea Departamental con el fin de ser recuperación de cartera y, por supuesto, el crecimiento del parque automotor que viene presentándose en el departamento del Tolima. Del año 2025 al año 2024 crecimos en 16.517 vehículos gravados con el impuesto, equivalente a un 7%. Siguiente, por favor. Bueno, obtuvimos la ordenanza 05-2024 con descuentos por pronto pago en el impuesto de vehículos automotores para la vigencia 2025, de lo cual se recaudó, o más bien hubo 90.569 vehículos beneficiados de este descuento con un valor aproximado de 2.354 millones. Comparado con la ordenanza autorizada en el año 2020, ¿te devuelves, por favor? Con el año inmediatamente anterior, donde también tuvimos los mismos porcentajes de descuento, tuvimos en el año 2024 53.814 vehículos beneficiados. Este año o el año 2025 cerramos con 90.569 vehículos beneficiados. Con respecto a la matrícula de vehículos eléctricos e híbridos, tuvimos 52 vehículos matriculados en el año 2025. En el año 2024 contamos solo con 15 vehículos matriculados con respecto a los vehículos eléctricos. Y los vehículos híbridos, contamos con 603 vehículos matriculados en el año 2025. Comparado con el año 2024, presentamos 334 vehículos matriculados. En descuentos de vehículos matrícula nueva y traslado de cuenta, tuvimos en el año 2025 6.770 vehículos matriculados nuevos. Comparado con el año 2024,
tuvimos una variación de un 19% más de vehículos matriculados nuevos. Y con traslado de matrícula tuvimos 3.309 vehículos a diciembre de 2025, comparado con el año 2024, crecimos en un 17%. Siguiente. Bueno, tenemos la ordenanza 040. De esta ordenanza tuvimos vehículos beneficiados 18.914. Estos vehículos corresponden a los descuentos a aquellos vehículos o contribuyentes que eran deudores del impuesto, dando una sanción de 4.112 millones, intereses de 2019, un total descuento para estos contribuyentes de 6.131 millones. Siguiente. Con la ordenanza 024-2025, que actualmente se encuentra vigente, en el año, la ordenanza arrancó a partir del 28 de octubre de 2025. A diciembre hubo 7.475 vehículos beneficiados, con un total de descuentos de 1.679 millones. Esta ordenanza va hasta el 30 de junio. Enero terminamos con el 80% de descuento, en abril con un 60% y en junio con un 50%. Seguimos con el impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios. De un presupuesto definitivo de 1.622 millones, tuvimos un recaudo de 2.153 millones, un porcentaje de ejecución del 133%, comparado con el año inmediatamente anterior tuvimos un aumento del 2%. Esto obedece al impuesto del 17% sobre los premios pagados. La Lotería del Tolima en el mes de enero hizo un recaudo debido a un premio que canceló y pues digamos que esta es la mayor razón por la cual este impuesto aumentó. El impuesto de registro, tuvimos un presupuesto definitivo de 42.715 millones y un recaudo de 47.398 millones, con un porcentaje de ejecución del 111%, comparado con el año inmediatamente anterior, un mayor recaudo del 10%. Esto obedece a que el mercado mobiliario se ha mantenido en crecimiento y permite que se genere mayor valor en el impuesto de registro. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con impuesto de loterías foráneas a diciembre de 2025, un presupuesto definitivo de 1.459.000 millones de pesos, un recaudo de 1.482 millones de pesos, un porcentaje de ejecución del 102%, comparado con el año inmediatamente anterior, tuvimos un crecimiento del 7%, que corresponde a todo lo que nos cancelan las diferentes loterías al departamento. Sí. Impuesto al degüello de ganado mayor, tuvimos una ejecución de un 78%, de un presupuesto de 3.399 millones, obtuvimos un recaudo de 2.647, comparado con el año inmediatamente anterior, tuvimos un crecimiento del 112%, esto es principalmente al recaudo que se generó por parte del Fondo Ganadero, que nos canceló algunos meses del año 2025. Siguiente, por favor. Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, de un presupuesto de 6.532 millones, recaudamos 8.027 millones con un porcentaje de ejecución del 123%, comparado con el año inmediatamente anterior, obtuvimos un 24% más que el año pasado, con una tendencia de crecimiento en el consumo de este tipo de bebidas. Se nos da que del año 2024 pasamos de 3.664.350 unidades de licores a 4.049.134 unidades en el año 2025. Siguiente.
Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas, de un presupuesto de 140.833 millones, obtuvimos un recaudo de 144.322 millones, con un porcentaje de ejecución del 102%, comparado con el año inmediatamente anterior, obtuvimos un 5% más que el año pasado. Siguiente, por favor. En el impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos a diciembre de 2025, de un presupuesto definitivo de 56.483 millones, recaudamos 59.749 millones con un porcentaje de ejecución del 102%, comparado con el año inmediatamente anterior, tuvimos un incremento del 12% en el recaudo de este impuesto. Siguiente. Sobre tasa a la gasolina, de un presupuesto definitivo de 25.010 millones, obtuvimos un recaudo de 25.517 millones con un porcentaje de ejecución del 102%, comparado con el año anterior, tuvimos un mayor recaudo del 9%. Tasa pro deporte, de un presupuesto definitivo de 11.187 millones, obtuvimos un recaudo de 13.059 millones, con un porcentaje de ejecución del 117%. Comparado con el año inmediatamente anterior, hubo una reducción, pues esta tasa siempre se descuenta en el primer pago y pues existen obras y procesos contractuales pues en la respectiva ejecución. Con respecto a las estampillas, tuvimos un presupuesto definitivo de 20.818 millones, un recaudo de 22.747 millones con un porcentaje de ejecución del 105%, un mayor valor recaudado frente al año inmediatamente anterior del 27%. Todo esto obedece a la dinámica de los procesos contractuales, los cuales realizan el respectivo pago de la estampilla. Con respecto a la ejecución de ingresos no tributarios, en los ingresos no tributarios contamos con contribuciones, tasas y derechos administrativos, multas, sanciones e intereses de mora, venta de bienes y servicios, transferencias corrientes, participación y derechos por monopolio. Tuvimos un presupuesto definitivo de 1.275.135 millones de pesos y un recaudo de 1.272.968 millones de pesos con un 100% de ejecución. Frente al año pasado, obtuvimos un mayor recaudo del 20%. Siguiente, por favor. En cuanto a las contribuciones, contamos con contribuciones, cuotas de fiscalización y auditaje y la contribución especial sobre contratos de obra pública. Aquí tuvimos una ejecución del 78%, correspondiente a un presupuesto definitivo de 10.608 millones y un recaudo de 8.230 millones. Siguiente, por favor. Tasas y derechos administrativos. Aquí contamos con la expedición de pasaportes, autorización de manejo de medicamentos de control especial del Estado y derechos de tránsito. Aquí obtuvimos una ejecución del 74%, de un presupuesto definitivo de 4.582 millones con un recaudo de 3.374 millones. Esto obedece principalmente pues a la disminución en la expedición de pasaportes, por supuesto el recaudo por este concepto. Tuvimos un incremento en las autorizaciones de manejo de medicamentos de control. Pues aquí también prestamos unos servicios en el laboratorio y esto permite generar mayores ingresos. Siguiente. En multas, sanciones e intereses de mora, obtuvimos un recaudo de 108%, obedece principalmente, con un presupuesto definitivo de 15.825 millones y un recaudo de 17.131 millones, equivalente a un 108% de ejecución frente al año inmediatamente anterior, un mayor valor recaudado del 14%, obedece principalmente a las ordenanzas de descuento que se han autorizado por parte de la Honorable Asamblea Departamental a los contribuyentes deudores del impuesto de vehículos. ¿Te devuelves, por favor? Donde podemos observar que por sanciones tributarias hemos recaudado un 122% frente al presupuesto definitivo.
Siguiente. En la venta de bienes y servicios obtuvimos un recaudo del 95% frente al presupuesto definitivo. Comparado con el año inmediatamente anterior, obtuvimos un 10% de recaudo. Siguiente, por favor. Siguiente. Transferencias corrientes obedecen al Sistema General de Participaciones, a las participaciones distintas del SGP, a entidades territoriales distintas de participaciones y compensación, a transferencias de otras entidades del Gobierno General, a recursos del Sistema de Seguridad Social Integral, de un presupuesto definitivo de 1.179.377 millones, tuvimos un recaudo de 1.160.928 millones con un porcentaje de ejecución del 98%. Siguiente, por favor. Bueno, en el Sistema General de Participaciones obtuvimos un 100% de ejecución. Frente al año inmediatamente anterior obtuvimos un 23% de recaudo mayor. Aquí contamos con el Sistema General de Participaciones de Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico. Participaciones distintas del SGP, contamos con participación de la sobretasa a la CPM, participación del Impuesto Nacional al Consumo del Servicio de Telefonía Móvil y participación del IVA, licores, vinos, aperitivos y similares, en el cual obtuvimos un 106% de ejecución frente a un presupuesto definitivo de 18.318 millones a 19.165 millones de recaudo. Sobre tasa a la CPM, obtuvimos un 106% de ejecución frente a un presupuesto definitivo de 14.373 millones, un recaudo de 15.221 millones. Comparado con el año inmediatamente anterior, obtuvimos un mayor recaudo del 10%. Transferencias a entidades territoriales distintas de participaciones y compensaciones, obtuvimos un 100% de ejecución, presupuesto definitivo de 3.319 millones y un recaudo de 3.319 millones. Esto obedece a las resoluciones que nos remiten para las distintas actividades en la Secretaría de Salud por parte del Gobierno Nacional. Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral a diciembre, obtuvimos un presupuesto de 18.767 millones con un recaudo de 1.272 millones, un porcentaje de ejecución del 7%. Esto obedece a que no hemos recibido el pago de los bonos de concurrencia radicados en el tiempo establecido. Estamos a la espera que el ministerio nos valide y nos apruebe las cuentas que hemos presentado con el fin de que nos hagan los respectivos pagos. Participación y derechos de explotación por monopolio. Contamos con un presupuesto definitivo de 64.277 millones y un recaudo de 82.865 millones con un porcentaje de ejecución del 129%. Aquí contamos con los derechos por la explotación, juegos de suerte de azar y por la participación y derechos de explotación del ejercicio de monopolio de licores destilados y alcoholes potables, donde obtuvimos un 142% de ejecución frente al presupuesto definitivo. Tenemos los derechos de explotación, juegos de suerte de azar, con un presupuesto definitivo de 19.618 y un recaudo de 19.597 millones de pesos, un porcentaje de ejecución del 100%. Frente al año 2024 tenemos un 9% mayor recaudal. Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables. Obtuvimos el 142%. Esto obedece al incremento significativo en la venta de productos, en especial de aguardientes. Siguiente. Bueno, ya entramos a los recursos de capital con una ejecución del 68% frente a un presupuesto definitivo de 479.000
237 millones, un recaudo de 327.965 millones, obedece con un mayor recaudo con respecto al año 2024 del 50%. Digamos que dentro de este rubro tenemos unos rendimientos financieros con una ejecución del 96% frente al año inmediatamente anterior. Hemos obtenido una disminución debido pues a todos los procesos que se realizan con las entidades financieras con el fin de obtener estos rendimientos. Siguiente, por favor. Hasta aquí la ejecución de ingresos. Con respecto a la ejecución de gastos sin Sistema General de Regalías, contamos con un presupuesto de 2.129.221 millones de pesos, con una ejecución de 1.916.705 millones de pesos, un porcentaje de ejecución total del 90%. Con respecto al año inmediatamente anterior, tuvimos una variación del 74%. Contamos que en la Asamblea Departamental tuvimos un presupuesto definitivo de 11.022 millones de pesos con una ejecución del 100%. En la Contraloría Departamental tuvimos un presupuesto de 10.268 millones con un 100% de ejecución. En la Administración Central, en los sectores funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, contamos con un presupuesto definitivo de 902.390 millones de pesos con una ejecución de 707.162 millones de pesos, un porcentaje de ejecución del 78%, frente al año inmediatamente anterior, una mayor ejecución del 22%. En el sector educación, terminamos con un presupuesto definitivo de 1.031.138 millones de pesos, una ejecución de 1.028.618 millones de pesos, equivalente a un 100%. Aquí podemos observar funcionamiento e inversión. Y en la sección salud, terminamos con un presupuesto definitivo de 174.402 millones de pesos, una ejecución de 159.664 millones de pesos, un porcentaje de ejecución del 92%. Siguiente, por favor. En el servicio de la deuda, contamos con un presupuesto definitivo de 63.017 millones de pesos, con un presupuesto ejecutado de 55.778 millones de pesos. Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con los recursos del empréstito que se adeudan, los intereses, el fondo de contingencia y los bonos pensionales que se cancelan. Siguiente, por favor. Bueno, contarles que en el indicador de la ley 617-2000 no nos ha llegado a una corte de diciembre de 2025 por parte de la Contraloría General. Sin embargo, pues hacemos un seguimiento a esta ejecución. Tenemos una proyección de haber terminado en unos ingresos corrientes de 265.115 millones y unos gastos de funcionamiento de 97.910 millones, equivalente a un 36.93%. Estamos dentro del rango del 60% por estar el departamento en segunda categoría. Siguiente. Bueno, la situación financiera de la deuda. Contarles que tenemos de los 180.000 millones inicialmente aprobados en el año 2021-2022, unos desembolsos de 179.000 millones, hemos pagado 153.000 millones a corte de diciembre. Siguiente. Y de los 260.000 millones de pesos aprobados en el año 2024, solo los han desembolsado 2.618 millones, que es la deuda que tenemos de este empréstito. Bueno, contarles que vamos al día con los pagos en capital e intereses de los respectivos empréstitos que han sido autorizados para el gobierno departamental. Siguiente.
el indicador de la Ley 358 de 1997, nos encontramos en un semáforo verde dándole cumplimiento a este indicador de solvencia y sostenibilidad, capacidad de endeudamiento de la deuda pública, que a la fecha tenemos unas aprobaciones por 440.000 millones de pesos. En el indicador relación superávit primario de intereses, a 31 de diciembre refleja la capacidad del departamento para atender el pago de intereses, que a la fecha nos encontramos al día en el pago de este recurso. En la gestión tesoral, contarles que el año pasado se hizo una gestión en cuanto a la depuración de pasivos exigibles de 29.454 millones de pesos con que cerramos el año 2024. Se hicieron distintas incorporaciones para pagar por 14.771 millones y para liberar recursos e invertir 11.670 millones. Estos pasivos nos quedan aún 3.013 millones a diciembre de 2025 por realizar los respectivos procesos de depuración. En el portafolio de inversiones del departamento, contarles que a diciembre de 2025 cerramos con 206.348 millones de pesos en las diferentes entidades financieras con que tiene el departamento suscrito los distintos convenios. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, se devuelve, qué pena. Bueno, que la reserva presupuestal constituida a diciembre de 2024 para ser ejecutada en el año 2025 fue cancelada en su totalidad, teniendo una ejecución del 100%, que comparado con el año inmediatamente anterior, cerramos con una reducción del 45% frente al año 2023. Siguiente. Bueno, con respecto al Fondo Territorial de Pensiones, contarles que al 31 de diciembre no fue remitida la certificación del cubrimiento del pasivo pensional. Entonces, pues estamos como en las mismas condiciones. Sin embargo, ya para este mes de febrero recibimos el nuevo cubrimiento correspondiente al año 2025. En cuanto al cálculo actuarial, contarles que también fue radicado en el mes de septiembre ante el Ministerio de Hacienda. Hoy hemos recibido una comunicación en el cual básicamente nos están validando la información entregada. Estamos a la espera que el Ministerio nos informe el paso a seguir para culminar este proceso. Señor presidente, hasta aquí la presentación. Solicito autorización para que el contador del departamento, el doctor Willington, haga la presentación de los estados financieros. Gracias, doctora Caro. Claro, con gusto. Tiene la palabra el contador. Doctor Willington, permítame por favor primero dejar constancia de la comparecencia a esta sesión del honorable diputado Duarte Mesa Yesid Esteban. Siga, doctor. Aló. Suéltalo. Bueno. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, honorables diputadas. Buenas noches, honorables diputados. Inicialmente, para recordar, la Gobernación del Tolima es un ente territorial que está regulado bajo el marco normativo como entidad pública, está catalogado como entidad del gobierno, de acuerdo a las disposiciones de la Contaduría General de la Nación. Siguiente, por favor. Siguiente. La Gobernación del Tolima en sus activos a diciembre de 2024, el total de activos es de 2.920.397 millones de pesos. A diciembre de 2025, 3.1.554 millones de pesos.
En sus pasivos a diciembre es de 2.544.311 millones de pesos y a diciembre de 2025 2.302.896 millones de pesos, con un patrimonio de 376.086 millones a 2024 y a diciembre de 698.659 millones de pesos. Siguiente, por favor. El total de activos está distribuido en 8 grupos. El más relevante es otros activos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2025 es de 1.262.567 millones, seguido de los bienes de uso público de 675.864, de las cuentas por cobrar por valor de 540.268 y efectivo de 196.300 millones de pesos, con un una propiedad, planta de equipo de 309.871 millones de pesos. Siguiente, por favor. En ese total de activos, el que tiene mayor participación son los otros activos, con un porcentaje del 42.3%, seguido de los bienes de uso público por un 22.52% y unas cuentas por cobrar del 18%. Y el que presenta mayor variación relativa son los inventarios con un 1.308%, las inversiones con un 31.55%. Siguiente. En el efectivo y en el equivalente de efectivo, esto lo contempla todos aquellos recursos que están depositados en instituciones financieras, en efectivos de uso restringido y en el equivalente al efectivo. En los depósitos en instituciones financieras tenemos 146 cuentas de ahorro distribuidas en todas las 16 instituciones financieras y una cuenta corriente que se encuentra en el Banco Colpatria. El efectivo de uso restringido está por 10.263 millones de pesos. Aquí están contemplados aquellos recursos que por temas de embargo están congelados en la cuenta y están inmovilizados. Igualmente están los recursos, algunos recursos de destinación específica. Y en equivalentes al efectivo, por 26.000 millones de pesos, corresponde a certificados de ahorro, certificados de depósito de ahorro a término. El valor en este saldo a 31 de diciembre es de valor de 26.000 millones de pesos. Siguiente, por favor. En el grupo de inversiones, la administración departamental presenta 5 categorías que son inversiones de entidades de liquidación. En estas inversiones está el Fondo Ganadero del Tolima en liquidación, que es de sociedad de economía mixta, las inversiones de administración de liquidez o valor de mercado, que están las inversiones que cuenta la administración en Findeter. En estas inversiones no hay una distribución de utilidades, simplemente de acuerdo a la normatividad lo que hace es actualizar el valor de nominal de cada inversión y no distribuye utilidades en sus socios. Están las inversiones de administración de liquidez al costo, esta está por valor de 1.890 millones de pesos. Aquí están registradas las inversiones que tenemos en el Fondo Regional de Garantías, en el Terminal de Transporte de Honda, en la Central de Transporte de Espinal, Terminal de Transporte de Melgar y Televisión Andina Limitada, Canal Regional. En las inversiones controladas tenemos las inversiones de EGETSA y la EDAD, que son controladas por la Administración Departamental. Y las inversiones asociadas y contabilizadas por el método de participación, en esta se reconoce y se ordena el pago por concepto de vinculación. Aquí es una inversión que se tiene al patrimonio autónomo, está incluido el tema de Cortolima y otras entidades. Siguiente, por favor. En las cuentas por cobrar tenemos que la mayor participación está en las transferencias por cobrar, seguido de las contribuciones, tasas e ingresos no tributarios. Y los que presentan mayor variación es las cuentas por cobrar de difícil recaudo y las otras cuentas por cobrar. Esta presenta una variación absoluta de 17.930 millones de pesos,
pasando de un periodo a otro de 558.000 millones a 540.000 millones de pesos. En tema de impuestos, aquí está todo lo que se registra de impuestos sobre vehículo automotor, todo lo que tiene que ver con los conceptos de impuestos que maneja la administración departamental, en contribuciones y tasas, las multas comparendos, en las transferencias por cobrar está todo lo del sistema general de participación, el sistema general de regalías, y en la sentencia de laudo todo lo que tiene que ver con las costas procesales. Otras cuentas por cobrar, tenemos las cuotas partes pensionales, rendimientos financieros, las responsabilidades fiscales, arrendamientos, dividendos y participaciones. Y en cuentas por cobrar de difícil recaudo tenemos dos conceptos que son los impuestos por cobrar y otras cuentas por cobrar. Siguiente. En los préstamos por cobrar, este lo compone un solo concepto que es el Banco de los Tolimenses. Siguiente. En inventarios, siguiente. En inventarios lo componen dos grupos que son las mercancías en existencia y los materiales y suministros con un saldo a 31 de diciembre de 2025 de 7.484 millones de pesos. El que mayor variación presenta son las mercancías en existencia y en este grupo tenemos los bienes adquiridos por la Gobernación del Tolima sin contraprestación, equipos de computación y comunicación, equipos de transporte, productos agropecuarios, maquinaria, elementos de ferretería y material didáctico. Siguiente, por favor. La propiedad, planta y equipo presenta un saldo a 31 de diciembre de 309.871 millones de pesos, con una variación de 35.103 millones de pesos. Aquí está todo lo que pertenece a la administración, que es del uso de ella para poder hacer dar cumplimiento al giro de lo que se dedica a la administración y a todos aquellos funcionamientos que tiene que ver con el cumplimiento del objetivo trazado por la administración central. Siguiente. Los bienes de uso público son aquellos activos destinados para el uso público y goce del disfrute de la colectividad. Este presenta un saldo a 31 de diciembre de 2.282.381 millones de pesos, con una variación absoluta de 112.750 millones de pesos. Lo más significativo de este bienes de uso son el tema de las vías. Siguiente. En el grupo de otros activos, el valor a 31 de diciembre es de 1.261.567 millones de pesos y la mayor participación con el 83.50% corresponde al plan de activos para beneficiarios posempleo, que esta es la reserva actuarial que tiene la administración para el pago de los pensionados. También la componen todos aquellos activos para el beneficio de los empleados a largo plazo, los avances de anticipos, recursos entregados a administración, depósitos entregados en garantías judiciales, derechos, fideicomiso, fiduciaria mercantil, que son los más relevantes en este grupo. Siguiente, por favor. En el total de pasivos tenemos también que la mayor participación son los beneficios a los empleados. A 31 de diciembre de 2025 es de 1.927.157 millones de pesos, seguido por los préstamos por pagar, que es todo lo correspondiente al tema de la deuda pública, con un saldo de 158.079 millones de pesos. Presenta una disminución con el año inmediato anterior, porque ya este año, el año 2025, se comenzó a pagar ya capital de los primeros créditos que se tenían. Siguiente. Por lo tanto, en préstamos por pagar aparece una disminución de 11.273 millones de pesos de un periodo a otro, y como lo dije anteriormente, el 84% del total de este pasivo lo corresponde los beneficios, todo lo que tiene que ver con el tema de beneficios a empleados.
Las cuentas por pagar, pues son todas aquellas cuentas que se alcanzaron a registrar contablemente y que quedaron pendientes de pago, que terminan siendo canceladas en esta vigencia y que tienen que ver también con la reserva de caja realizada por la Dirección Financiera de Tesorería. Siguiente. Bueno, este es el de préstamos por pagar, que lo hablaba ahorita. Tiene todo lo correspondiente al tema de la deuda pública, de acuerdo a las ordenanzas que fueron autorizadas por la Honorable Asamblea. Siguiente. Las cuentas por pagar están registradas a 31 de diciembre por valor de 52.620 millones de pesos. Presenta una disminución de un periodo a otro de 42.754. Esta labor corresponde a todo el proceso que se hizo en Hacienda para tratar de cancelar lo que fuera más posible a 31 de diciembre. Y en estos rubros corresponde todo el tema de adquisición de bienes de servicios, subvenciones por pagar, transferencias por pagar, recursos a favor de terceros, las retenciones en la fuente que se pagan las declaraciones ante la administración de la DIAN y ante las administraciones municipales, lo que tiene que ver con las retenciones de ICA. Siguiente. Este es el saldo de beneficios a los empleados en el pasivo. A 31 de diciembre de 1.927.157 millones de pesos y el 88% está por el beneficio de post-empleo que tiene que ver con el pasivo pensional. Siguiente. Sí. Las provisiones, tenemos básicamente dos clases de provisiones, los litigios y demandas, que son generadas de la Oficina de Oficina de Asuntos Jurídicos de la Administración y son calculados de acuerdo con base en la normatividad que se tiene contemplado para tal efecto. Y las provisiones para servicios de salud son todas aquellas obligaciones que se tienen registradas de acuerdo a un reporte que hace la Secretaría de Salud con el tema, todas las obligaciones con el tema básicamente con el tema de los hospitales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el patrimonio, el total de patrimonio a 31 de diciembre es de 698.659 millones de pesos, presentando una variación de 322.000 millones de pesos. El efecto de esta variación corresponde a un registro en los resultados de ejercicios anteriores con una variación de 173.742 millones de pesos. Esto corresponde al proceso de saneamiento contable que realiza la Dirección Financiera de Contabilidad a los estados financieros y la norma pues establece que es contra esa cuenta que se hacen los respectivos registros. Y el resultado ya del ejercicio, que a 31 de diciembre es de 148.404 millones de pesos. Siguiente, por favor. En el tema del estado de resultados, la administración departamental a 31 de diciembre de 2025 presenta un saldo de ingresos de 2.073.997 millones de pesos, que ha incrementado con base en el 2024, que fue de 1.850.551 millones de pesos, en gastos de 1.925.593 millones de pesos, y a diciembre de 2024 de 1.775.911 millones de pesos. El resultado de diciembre es de 74.640 al 2024 y en el 2025 de 148.404 millones de pesos. Siguiente, por favor. En el rubro ya de ingresos, el mayor componente son las transferencias y subvenciones, con un valor a 31 de diciembre de 1.372.869 millones de pesos, seguido con una participación del 66.19 en el total de ingresos, seguido de los ingresos fiscales y tributarios y no tributarios,
con un valor de 511.916 millones de pesos, con una variación negativa de 3.59 y una participación del 24.68 millones. En los ingresos fiscales, están todos los ingresos tributarios y no tributarios. En los tributarios todo lo que tiene que ver con impuestos y todo el tema de sobretasa. Y en los no tributarios todo el tema de multas, sanciones, contribuciones, intereses, entre otros. Siguiente, por favor. Para el año siguiente, por favor. A 31 de diciembre no se registra venta de bienes, por lo tanto la variación es del 100%, y en la venta de servicios está contemplado en los servicios de salud de 618.000 millones de pesos con una variación absoluta de 243 millones. En esta venta de servicios está todo lo que tiene que ver con el tema de apoyo terapéutico y el tema de farmacias e insumos hospitalarios que tiene para la venta la Secretaría de Salud, correspondiente a todo el tema del Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Siguiente. En el transferencia y subvenciones, en el Sistema General de Participaciones, está todos los ingresos relacionados con el tema de educación, pensiones, salud, agua potable y saneamiento básico, con una ejecución con un registro de ingresos de 1.109.864 millones de pesos y con una participación en el total de transferencias del 80.84%. También tenemos el Sistema General de Regalías con un saldo a 31 de diciembre de 153.601 millones de pesos y otras transferencias con 109.400 para un total de 1.372.869 millones de pesos. Siguiente, por favor. En otros ingresos, el más significativo están los ingresos financieros, que tiene que ver con todo el tema de rendimientos financieros, intereses que se obtienen por intermedio de la Dirección Financiera de Tesorería, de todos los recursos que tienen depositados en cuentas de ahorro y en inversiones de los CAT que hablamos anteriormente. El total de estos ingresos son de 188.594 millones, con una variación de 8.761 millones de pesos, equivalentes al 4.87%. Siguiente, por favor. En el total de gastos lo componen 4 grupos: los gastos de gasto público social, que está por 1.190.499 millones, que es relativamente el más alto, seguido los gastos de administración, operación y posteriormente el tema de transferencia y subvenciones. Siguiente. Los gastos totales, como lo dije anteriormente, está por 1.925.593 millones de pesos y el gasto público social con una participación del 62%, donde tiene que ver todo el tema de inversiones que realiza la administración departamental a toda la comunidad de nuestro territorio. Siguiente. El gasto de administración y operaciones. Siguiente. El total a 31 de diciembre es de 284.349 millones, con una variación negativa de 14.768 millones de pesos, y los rubros más representativos corresponde a todo el tema de nómina. Siguiente. Los otros gastos registrados en la administración, todo lo que tiene que ver con deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones que están contemplados por la norma contable y de acuerdo al manual de políticas contables se aplica de acuerdo a lo que tenemos establecido en dicho documento. El total a diciembre 31 de 2025 es de 144.047 millones de pesos y a diciembre de 2024 es de 156.972 millones de pesos. Siguiente. Las transferencias y subvenciones están por un total de 261.644 millones, teniendo la mayor participación otras transferencias que se realizan a las entidades que se realizan convenios con la administración departamental. Y el gasto público social
está por valor de 1.190.499 millones de pesos distribuidos en los sectores de educación, salud, agua potable, recreación y deporte, cultura, desarrollo comunitario y bienestar social y medio ambiente. El mayor grupo que tiene participación es el tema de educación con el 88.96%. Siguiente. En otros gastos, a 31 de diciembre el saldo es de 45.054 millones de pesos, con una variación negativa de 13.436 millones de pesos. Igual que el tema de otros ingresos, el mayor rubro lo compone los gastos financieros, que tiene que ver con todo el pago de la deuda, de los gastos financieros que se pagan por las obligaciones que tiene con las entidades financieras. Siguiente. Dentro de los principales indicadores económicos tenemos el capital de trabajo, la administración departamental. A 31 de diciembre de 2025 contaba con 142.884 millones para funcionar y cubrir sus obligaciones a corto plazo. Siguiente. Tiene un indicador de liquidez equivalente al 1.35 pesos, que es en su activo corriente cuenta con 1.35 pesos para cubrir la deuda a corto plazo. Siguiente. Y el nivel de endeudamiento al cierre 31 de diciembre de 2025, el total de los activos de la Gobernación del Tolima, el 77% está comprometido con terceros. Siguiente. Adicionalmente a esta presentación les podemos comentar de que en la Dirección Financiera de Contabilidad, quien maneja unos planes de mejoramiento, podemos decir que hemos cumplido con los planes de mejoramiento con con control interno correspondiente a la vigencia 2023-2024, ya está cerrado, y con el órgano de control, la Contraloría Departamental, también cumplimos con un plan de mejoramiento unificado que es de las vigencias 21, 22 y 23. Y en la evaluación de control interno tuvimos un porcentaje del 4.86% de calificación sobre 5, que es muy bueno, y eso nos da pie para pensar de que en la calificación general de la nación, la contaduría, el departamento del Tolima ocupe uno de los principales puestos en este orden, de acuerdo a la evaluación que ellos también realizan a la información financiera. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias a todos los honorables diputados y diputadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Wellington, doctora Carol Andrea Páramo García. Gracias por esa exposición y por presentarle a esta asamblea ese informe fiscal y financiero a diciembre del 2025. Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. Señor presidente, honorables diputados, señora secretaria, señor director de contabilidad. Una sola pregunta. He recibido varias quejas en mi oficina de el cobro por parte de varios hospitales de estampillas en el caso de personal de la salud y en el caso de insumos hospitalarios y material técnico, y eso primero está prohibido constitucionalmente y hay ya precedente constitucional. Segundo, eso quedó definido en una ordenanza departamental que estaban excluidos de estampillas. Yo sí quisiera saber cuál es la posición de la Secretaría de Hacienda frente a eso, porque hay varias quejas, inclusive hay gente que ya va a demandar porque por cobro de lo no debido y se van a meter en problemas porque están cobrando lo que no deben cobrar. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Carolina Mora.
Gracias, presidente. Muy buenas noches para todos, honorables diputados, funcionarios del gobierno departamental y secretaria doctora Carol, que está hoy aquí presentando este importante informe que nos permite identificar cuáles son los ingresos y gastos del departamento. Yo tengo sobre todo una inquietud, doctora Carol, y es precisamente respecto al cobro y a los descuentos del impuesto de vehículos para la vigencia 2026. Y lo digo en el sentido de que nosotros aprobamos una ordenanza mediante la cual se otorgaban unos descuentos para el cuatrienio, entonces 2024, 2025, 2026, 2027. Mi pregunta es, ¿este año no se están aplicando esos descuentos como se aprobó en dicha ordenanza? ¿Hay alguna posición jurídica que sustente el por qué esta ordenanza ya no tiene vigencia a partir de la aprobación del Estatuto de Rentas? Porque he hecho las consultas, pero me dicen que es por la aprobación del Estatuto de Rentas que se hizo y pues que ello deroga esta ordenanza inicial donde estaba este descuento, pero sí me gustaría tener una claridad y unas precisiones al respecto, teniendo en cuenta de que en este primer trimestre, como se hizo el año pasado, pues no se generó el descuento por pronto pago. Está vigente en la ordenanza que aprobamos en el 2025, donde a los morosos se les otorgaba unos descuentos por pago de impuestos, pero a los que no son morosos y que normalmente venían el año pasado teniendo su descuento, el antepasado, esa ordenanza este año ya no se implementó. Entonces sí me gustaría conocer por qué ya no está aplicando para esta vigencia la misma. Hay un tema en cuanto a las transferencias de capital, habla de que este ingreso disminuyó más de 3.000 millones respecto al año anterior, pero hay una cifra que me parece preocupante y es que se dejaron de ejecutar más de 4.084 millones en actividades de conservación ambiental. En ese orden de ideas nos gustaría saber el por qué este recurso, estando, digamos, dentro de ese rubro de inversión de ambiente que tiene pues una caída de las fuertes grandes dentro del gasto social, no se ha ejecutado, habiendo tantos proyectos que se pueden articular con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo. Sabemos de que hay una dependencia importante del gobierno departamental hacia toda la inversión que venga del gobierno nacional y por esta razón también es importante saber cómo van esas transferencias en lo que tiene que ver con los bonos pensionales y todas las transferencias para el sector educación que tienen una importancia para el desarrollo económico y social del departamento del Tolima. Por lo demás, vemos un crecimiento en excedentes del ejercicio, que es importante, el manejo del gasto público, que también hay un buen rendimiento financiero en este sector, y pues el dinamismo que se tiene por parte de la Secretaría, sobre todo de Educación, porque según lo reportado es una de las secretarías con mayor dinamismo, ejecutando más de 1.05 billones frente a 870.000 millones en 2024, según el comparativo que realizan. Asimismo, cada secretaría muestra cómo ha sido su comportamiento y creo que conforme a lo que hemos aprobado los diputados para que se haga inversión en los municipios del Tolima, va muy bien la ejecución del gasto, que eso también es algo que nos importa y es garantizar de que todo el empréstito, todas las iniciativas que le aprobamos a la gobernadora se estén dando a feliz término por parte de las diferentes secretarías de despacho, que como siempre lo hemos dicho, sabemos que en ellos también está la responsabilidad de poder cumplir todas las metas establecidas para el cuatrienio y sin duda, pues como siempre lo hemos mencionado, ya vamos en el tercer año de gobierno y es importante tener el acelerador puesto para garantizar que el gobierno departamental con seguridad en el territorio cumpla con todas las metas propuestas para el cuatrienio. Por lo demás, quedamos atentos a las aclaraciones. Señor presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Yuli Porras. Gracias, señor presidente. Yo quise traer 2 diapositivas y voy a iniciar con la diapositiva y hice un comparativo entre el 2024 y el 2025.
y la variación y la participación del recaudo tributario sobre algunos impuestos. Al revisar el comportamiento del recaudo de los principales impuestos departamentales entre la vigencia 2024 y 2025, se observa un crecimiento positivo en varias rentas tributarias. Impuestos como el de vehículos automotores, el de registro, presentan incrementos cercanos al 10%. Mientras que el impuesto al consumo de cigarrillos crece al 12% y el de licores a un 24%. Incluso se destaca el caso del impuesto del degüello de ganado mayor, que gracias a la aprobación que hicimos del nuevo estatuto de rentas el año pasado, vemos un registro aumento del 111,12%. También vemos en las estampillas un crecimiento del 27%. Digamos que en términos generales, las cifras muestran un comportamiento positivo del recaudo y varios impuestos presentan crecimientos importantes. Sin embargo, doctora Carol, evidenciamos señales que merecen un análisis. La caída del 21% de la tasa pro deporte y recreación, ¿a qué se debe? Primera pregunta. Menor base gravable, debilidades en su recaudo. Sí me gustaría que me explicara frente a esto. Si revisamos con más detalles el comportamiento del impuesto al consumo de cerveza, encontramos que su recaudo pasó aproximadamente de 137.000 millones del 2024 a cerca de 144.000 millones del 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 5%. Sin embargo, comparamos esa cifra con la inflación del país, que estuvo alrededor del 5,1%, y encontramos en términos reales el recaudo de este impuesto prácticamente no creció si lo medimos alrededor de la inflación que tuvo el país. Esto resulta especialmente relevante si tenemos en cuenta que se trata del impuesto con la mayor participación dentro del recaudo tributario del departamento, representado cerca del 37,4%, como lo podemos ver en la diapositiva. Quiero con esto decir que más que un tercio de recaudo tributario del departamento depende de este impuesto. Por eso es la reflexión que surge, es que el crecimiento del 5% no resulta proporcional frente a la enorme importancia que tiene este impuesto dentro de las finanzas del departamento. Por ello creemos que existe un margen para fortalecer a partir de las estrategias de control, fiscalización y recaudo para que realmente tengan crecimiento. En mi segunda diapositiva presentamos la ejecución de los ingresos. Ahí pueden ver, en términos generales, la ejecución de los ingresos muestra un comportamiento positivo para la vigencia 2025. Se contó con un presupuesto definitivo al cercano a 2.129 billones, de los cuales se recaudaron aproximadamente 1.986 billones, alcanzando así una ejecución cercana al 93% del presupuesto proyectado. Esto indica que la administración logró una buena gestión en el recaudo frente a lo proyectado. Sin embargo, me preocupan y es importante revisar con mayor detalles algunos componentes particularmente relacionados con los recursos de capital, cuya ejecución se ubicó alrededor del 68%, lo que les sugiero que no todos los recursos previstos lograron materializar durante esta vigencia fiscal. Por lo que le digo, porque frente a los recursos del capital, particularmente asociados al crédito autorizado por esta asamblea por el valor de 260.000 millones, es importante precisar que aunque los contratos del empréstito ya fueron suscritos
con entidades financieras como Davivienda, Banco Occidente y Findeter, los desembolsos aún no se encuentran en una fase inicial. De acuerdo con el informe de avance presentado por la Secretaría de Hacienda, al 31 de diciembre del 2025, se habían desembolsado aproximadamente 2.600 millones, es decir, cerca del 1% del crédito autorizado. Esto se explica por qué los desembolsos de los créditos se realizan de manera gradual conforme al avance de la ejecución de los proyectos financiados con estos recursos. Y hago una apreciación frente a este orden porque vamos muy quedados al 2026. La deuda ya está contratada, pero los proyectos aún están en etapa inicial de ejecución. Y eso sí que es preocupante. El año pasado, varios de nosotros, recuerdo que aquí varios diputados dejaron constancia y solicitamos los cronogramas de obra o los cronogramas de ejecución de estos proyectos del empréstito, precisamente para hacer un seguimiento responsable a la ejecución. Sin embargo, a la fecha, esta información no la tenemos. Tenemos los cronogramas financieros, pero no los de las obras. Considero que contar con esos cronogramas es fundamental, porque permitirá entender con claridad cómo se proyecta la ejecución de estas inversiones en el tiempo, especialmente si tenemos en cuenta que el cierre es del 2025. Los desembolsos del crédito representan apenas una fracción muy pequeña del total autorizado, es decir, del cerca 1% del crédito autorizado. El año pasado advertí que íbamos a enfrentar presiones inflacionarias importantes y que aunque en este momento algunos consideraron que podía ser una preocupación exagerada, hoy vemos que el contexto económico sigue siendo incierto. Factores internacionales como el comportamiento del precio del petróleo, las tensiones geopolíticas, continúan generando volatilidad en la economía global. De hecho, algunos analistas ya proyectan la inflación que podría ubicarse al cerca del 7%, con una inflación en el sector de servicios incluso superior al 10%. En ese escenario económico, la demora que se ha presentado en la ejecución de los recursos del crédito autorizados por esta Asamblea se vuelve un tema aún más relevante. Cuando los proyectos tardan en iniciar la ejecución, la inflación termina afectando directamente sus costos. En otras palabras, los proyectos que fueron estructurados con precios y estimaciones del año 2024, cuando ustedes solicitaron la autorización del empréstito, pueden estar perdiendo capacidad real de ejecución frente al aumento de los costos de la economía. La inflación impacta directamente aspectos como los costos de las obras públicas, los contratos de inversión, el servicio de la deuda, la actualización de los ingresos tributarios, es decir, termina afectando todo el equilibrio del presupuesto departamental en el cual ustedes han hecho un esfuerzo. Así que depende de usted también, señora secretaria, poner en curso que este cronograma de obras sea una realidad. Por eso resulta aún más importante que los proyectos financiados con los recursos del crédito autorizado por esta Asamblea avancen en una realidad. Para finalizar, doctora Carol, una reflexión. Se nota que sirvió el Estatuto Nuevo. Es un método el cual usted ya está usando y está aplicando y que fue aprobado por esta Asamblea. Las cifras lo demuestran en los comparativos del 2024. Yo saqué el informe que presentó el doctor Vallejo a principios del año del 2024 y los del 2025 del informe.
Y con esto logré hacer este comparativo. Y hoy me doy cuenta que definitivamente hemos avanzado, pero nos hemos quedado en otras cosas. Muchas gracias, señor presidente, y a todos mis compañeros. Como no hay más intervenciones, doctora Carol, si es tan amable. Bueno, nuevamente buenas noches. Para ir contestando en la forma como fueron las observaciones, el diputado Carlos Reyes nos pregunta o nos hacía la observación que tiene varias quejas por parte del sector salud. Bueno, contarle que nuestro estatuto de rentas del departamento, la ordenanza 0015 del 2025, aprobada por la Honorable Asamblea Departamental, empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2026. En esta ordenanza ordenanza que fue verificada, validada, aprobada por el Ministerio de Hacienda, por el Departamento de Asuntos Jurídicos, presentada, aprobada por la Honorable Asamblea Departamental, quedó estipulado que los recursos que provenían del Sistema General de Participaciones en el sector salud estaban exentos del cobro de estampillas. A su vez, hay una observación también que lo que tiene que ver con las instituciones, o más bien los recursos que provengan del Sistema General de Seguridad y Salud. También están, digamos que en esta excepción. Sin embargo, dentro de los procesos fiscalizadores que hacemos desde la Dirección de Rentas, pues nosotros exigimos la certificación de la proveniencia del recurso, ¿sí? Porque las entidades prestadoras de salud, las entidades del sector salud también obedecen a recursos propios, que esos no están estipulados dentro de esta excepción. Hemos solicitado concepto del Ministerio de Salud, nos ha llegado, estamos en el proceso de validación con el Departamento Jurídico en aras de validar y poderles entregar al sector salud un pronunciamiento al respecto. Aspiramos de esta a la otra semana ya estarlo enviando. Con mucho gusto, diputado, le informaré pues el análisis respectivo. Bueno, señor, listo. A lo que está estipulado en pues lo que pasa es que la ordenanza quedó. Están cobrando y le han cobrado a la gente. Y eso se van a meter en problemas. Bueno, por eso le reitero, estamos haciendo la revisión con el Departamento Jurídico, con este concepto, con unas sentencias que hay también en el mismo sentido, en aras de pues protegernos jurídicamente y que las cosas las hagamos de la mejor manera. Pero una vez nos pronunciemos como gobierno departamental, con mucho gusto pues le estaré informando. Pero claro que tenemos en el proceso ese tema que es bastante importante para el gobierno departamental y por supuesto para el sector salud. Con respecto a la inquietud de la diputada Carolina Mora en cuanto al cobro de los descuentos, vuelvo y reitero, la ordenanza 0015 del año 2025 empezó a regir a partir del 1 de enero. En esta ordenanza quedaron derogadas todas las ordenanzas o todo lo que sea contrario a la ordenanza 015. En la ordenanza 015 no quedó estipulado los descuentos de matrícula nueva, no quedó estipulado descuentos por traslado de matrícula, no están los descuentos por pronto pago. Esto obedeció a la revisión que hizo por parte del Ministerio de Hacienda, donde pues manifestaba que esto no era procedente. Existen ya
A mí me han preguntado, pero ¿por qué en otros departamentos sí hay descuentos? Ya existen demandas donde se han perdido por parte de las entidades territoriales porque este descuento no está permitido. Entonces, por ese motivo, a hoy no hay descuentos por pronto pago. Tenemos los descuentos de sanciones a intereses que fueron autorizados por parte del gobierno departamental, que no hace parte ni es un artículo transitorio de la ordenanza 0015, sino fue una ordenanza que se presentó de manera, digamos que independiente en cuanto a los beneficios para la recuperación de la cartera. Bueno, con respecto a los bonos pensionales, efectivamente, los bonos de concurrencia, efectivamente el gobierno departamental viene presentando todos los documentos pertinentes ante el FOMPED por la plataforma. Efectivamente, no nos han pagado vigencia 2024-2025. Tenemos el último cuatrimestre del año 2023 ya en el Ministerio de Hacienda, en el Tesoro, para ser girado el bono al departamento del Tolima. Que hemos hecho mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, donde le hemos reiterado, solicitado por medio de derecho de petición también, que por favor nos agilicen el proceso, toda vez que son 6, 7 cuatrimestres que nos está debiendo el gobierno nacional. Como presentamos el cálculo actuarial y hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda, a hoy nos informan que está en proceso de validación para remitirnos ya la información autorizada y los valores a transferir por medio de los bonos. Desde el 1 de julio del año 2025 que me posesioné como secretaria de Hacienda, he venido haciendo las gestiones pertinentes porque ya son bastantes recursos, son más de 35.000 millones que nos debe el gobierno departamental, el gobierno nacional por los bonos. No se habían pronunciado desde el semestre pasado a la fecha, han venido en pronunciamientos, hemos venido subsanando. Y así es que en octubre del año pasado pudimos presentar nuevamente la cuenta de cobro ya con las observaciones del ministerio correspondiente al periodo diciembre 2023. A hoy nos deben 2024-2025. Pues es una realidad, es una gestión que venimos adelantando. Esperamos que antes de junio sea realizado el pago de los bonos al departamento del Tolima. También contarles que en virtud de la ley 2468 del 2025, el gobierno departamental cumplió con la presentación de la nómina para que sea girada antes del 30 de junio del año 2026 y podamos tener ese recurso para cancelar las mesadas pensionales a los pensionados de una manera oportuna, como lo hemos venido haciendo. Con respecto a las transferencias de capital, tenemos las transferencias de capital obedecen a recursos del convenio de Invías y los premios, las transferencias que hacen las distintas entidades de premios de loterías, ese ha sido el comportamiento o esos son los ingresos por este concepto de transferencias de capital. Con respecto a la diferencia del ambiente, entiendo que es una diferencia que tú ves en los estados financieros, ¿cierto? Digamos que obedece a todo el ejercicio que se viene adelantando con estos recursos. Efectivamente es un tema contable en la forma de la contabilización, pero la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo viene adelantando un proceso con estos recursos y viene realizando diferentes inversiones. Con respecto a las observaciones de la diputada Julie Porras, permítame un momento. Hablaba la diputada sobre la disminución de la tasa pro deporte. Efectivamente tuvimos una disminución con respecto al año inmediatamente anterior. Esta tasa pro deporte, el recaudo obedece
a su primer pago en los convenios interadministrativos, los convenios que se transfieren los recursos a las diferentes entidades, realizan el respectivo descuento y no lo declaran posteriormente. Es un comportamiento, digamos, normal dentro de la ejecución contractual de los procesos en el departamento. Con respecto al impuesto de huello de ganado mayor, contarle que efectivamente fue una de las mejoras de la renta que tuvo un buen desempeño. Si lo revisamos con respecto a la ejecución del año 2024, donde el Fondo Ganadero del Tolima dejó de pagar, en el año 2025 empezó a pagar de manera oportuna. Sin embargo, contarles que hoy todavía persiste la deuda de los 11.000 millones que se encuentran en el proceso de liquidación. También existe una deuda posterior a esa liquidación de más o menos 7.000 millones. Hemos hecho acercamientos con la Superintendencia de Sociedades. En el mes de marzo, finalizando, tendremos una reunión con el superintendente porque le hemos informado al superintendente que el Fondo Ganadero no viene cumpliendo y ellos han manifestado querer un proceso de reorganización y pues si nos deben impuestos no se puede llevar a cabo. Estamos a la espera, finalizando este mes la reunión, esperamos que sea productiva y el Fondo Ganadero nos cancele por lo menos lo que tiene deuda nueva después de la liquidación, toda vez que la liquidación obedece a unos procesos ante la superintendencia y de acuerdo a la calidad de la deuda, pues así mismo nos van pagando. Por supuesto que estamos muy atentos porque pues a raíz del nuevo estatuto departamental, las condiciones del impuesto de huello de ganado mayor cambiará porque esa calidad ya se le está otorgando a las alcaldías para que ejerzan el respectivo cobro. Estamos en un periodo de transición por 6 meses y aspiramos a partir del segundo semestre que ya hagan ellos directamente todo este proceso. Bueno, con respecto a los recursos de capital, sí, efectivamente, en los recursos del capital tenemos los recursos que provienen del crédito. Hemos venido siendo cautelosos y responsables desde la Secretaría de Hacienda, suscribimos los contratos de los empréstitos con las diferentes entidades financieras dentro del plazo establecido y autorizado por la Honorable Asamblea Departamental. En el mes de enero trajimos una ordenanza para incorporar estos recursos debido a que muchos de los procesos quedaron en proceso de expedición de RP y por cambio de vigencia pues se debe hacer la nueva expedición del CDP sustituyendo aquellos del año 2025. También se han solicitado desembolsos por 2.146 millones, de los cuales pues solo se inicia cancelando el interés. Sin embargo, a la fecha estamos definiendo pues todo el tema de pagos, siendo el departamento responsable y pagando al día los intereses y ya del anterior crédito, estoy hablando de los 150.000 y 30.000 autorizados en el año 2021-2022, ya iniciamos el pago de capital, estamos al día velando siempre por este recurso. Con respecto al impuesto de cerveza, efectivamente tuvimos un incremento con respecto al año 2024 del 5%, seguimos fortaleciendo las rentas del departamento, estamos realizando todas las campañas en todas las rentas del departamento, hemos tenido reuniones con las notarías, hemos tenido reunión con instrumentos públicos, con concesionarios, hemos realizado también con las secretarias de tránsito, el gobierno departamental en busca de mayor recursos y mejor alivio financiero para el departamento, viene implementando todas estas campañas con la autorización de la Honorable Asamblea Departamental de los descuentos, ha sido muy receptivo por parte de los contribuyentes, es más, nos están pidiendo que la alarguemos un poco más, porque sí se han puesto muchos al día. Estamos
en pro de mejorar aún más el recaudo. Efectivamente, tuvimos 5 rentas que estuvieron por encima con respecto al año inmediatamente anterior: consumo de licores, estampillas, degüello, vehículos. Seguimos fortaleciendo con todas las acciones que el gobierno departamental viene liderando. Estuvimos también en el mes de diciembre en varias partes, como en los semáforos de la ciudad de Ibagué, dándole a conocer a las personas los beneficios que tenemos para aquellos deudores morosos. Hemos estado en emisoras, hemos realizado procesos de visitas de inspección tributaria en los diferentes municipios en pro de, primero, pues no dejar que estos contribuyentes se conviertan en morosos, y segundo, con el fin de hacer más gestión para recaudar aún más las diferentes rentas que permiten y apalancan todas las inversiones en el departamento y, por supuesto, darle cumplimiento al plan de desarrollo. Señor presidente, hasta aquí la... Tiene la palabra el diputado Carlos Reyes. No, pues como ya uno no puede contrapreguntar, pero sí voy a dejar como dos observaciones. Me gustaría conocer el concepto del Ministerio de Hacienda en el cual se expresa su contradicción frente al descuento por pronto pago que pregunta la diputada. Eso sería bien importante porque pues no lo conozco y creo que están dejando por fuera una ordenanza que beneficia al departamento y beneficia a los contribuyentes. Muy importante. Segundo aspecto, que no es responsabilidad suya, pero sí es una alerta que le dejamos al gobierno para que usted, como conclusión de este debate, es que del crédito de 160.000 millones de pesos, no han ejecutado sino 2.600 millones de pesos, que lo decía la diputada. Eso quiere decir que vamos muy mal, que le dimos una autorización al gobierno y que hasta hoy, esto no es responsabilidad suya, yo sé que usted solamente registra lo que han ejecutado y no es una responsabilidad suya, tranquila, pero es una alerta que le hacemos al gobierno hoy en esta asamblea departamental como miembro de la oposición, que le dimos una autorización y esa autorización va muy pésimo en su ejecución. Tiene la palabra, doctora Carol. Bueno, honorable diputado, por supuesto, cuando nosotros enviamos el estatuto de rentas, cuando estábamos en el proceso de construcción, eso se remitió al Ministerio de Hacienda y ellos nos hicieron unas observaciones y esas fueron las que tuvimos en cuenta para la ordenanza. Se lo haré llegar con mucho gusto. Con respecto a la ejecución del recurso del crédito, es importante aclarar que los 2.100 son desembolsos, no son los procesos contractuales, ¿sí? O sea, no es que hayamos ejecutado solo 2.143 millones, sino son los desembolsos producto de, sobre todo, eso fue un convenio que se suscribió con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Infraestructura. Sin embargo, claro que sí, transmitiré la información a los ordenadores ejecutores para que le pongamos el acelerador y presenten la información correspondiente. Gracias, doctora Carol. Ya suficiente ilustración. Honorables diputados, aquí pues durante todas estas sesiones ordinarias seguiremos citando a todos y cada una de las secretarías para que nos informen con este tema de control político de las ejecuciones con relación al plan de desarrollo del Departamento con Seguridad en el Territorio. Y doctora Carol, es importante que todas estas preguntas que hizo la honorable diputada Julie, la que hizo Carolina Mora, Carlos Reyes y los que intervinieron, automáticamente las hagan por escrito para que queden plasmadas y queden bien claras todas las situaciones jurídicas, porque hay conceptos jurídicos pues que los expresen y queden plasmadas para que nos informen a esta asamblea. Secretario, siga el siguiente punto, por favor. Proposiciones y varios, señor presidente. Como no hay proposiciones y varios, siendo las 9:38 el 10 de marzo, damos por terminada la sesión convocada para el día de hoy.